Y con la imagen del día, iniciamos los titulares del día de hoy. Y Oliver Sone sigue escribiendo un capítulo importante en su regreso al Burnley de Inglaterra. Y aunque todavía no tiene asegurado un lugar fijo, cada amistoso parece darle una oportunidad para convencer al comando técnico. Y es que el lateral peruano volvió a aparecer desde el arranque y fue titular en el empate a 2 frente al Español de Barcelona, en un compromiso que dejó varias conclusiones pensando en lo que será la temporada 2026-2027. Todo indicar que el club inglés quiere observarlo de cerca antes de tomar una decisión definitiva. Y eso sin duda mantiene el hype entre los hinchas nacionales. El encuentro se disputó en el estadio Turf Moor, donde el Burnley buscaba mejorar las sensaciones que había dejado en sus amistosos anteriores. Oliver Sone arrancó como titular y permaneció en el campo de juego durante todo el primer tiempo, siendo reemplazado en el entretiempo, una rotación que ya está dentro de los planes habituales en la actual pretemporada. Como se informó, el defensa nacional continúa acumulando minutos importantes y eso no es un detalle menor, porque ya participó en los 5 encuentros de preparación previos del equipo, siendo titular en 2 de ellos. Esa continuidad puede marcar diferencias cuando llegue el momento de elegir el 11 definitivo. El partido empezó cuesta arriba para el conjunto inglés. Joffre abrió el marcador colocando el 1-0 para el equipo español, generando un baldazo de agua fría apenas inició el trámite. Sin embargo, el Burnley respondió prácticamente de inmediato, y Aaron Ramsey apareció apenas un minuto después para establecer el 1-1 parcial, demostrando que el grupo tiene capacidad de reacción incluso en un proceso de reconstrucción. Después del descanso llegó otro momento interesante. Andreas Nkunku convirtió el 2-1 con un gol tempranero que parecía encaminar el triunfo del Burnley. El equipo mostró mayor iniciativa durante varios pasajes del complemento, intentó ampliar la diferencia y manejó mejor la posesión, aunque ese tercer tanto nunca apareció. Y cuando el partido entraba en su recta final, Quique García aprovechó una acción ofensiva para marcar el 2-2 final a los 85 minutos, resultado con el que concluyó otro examen internacional para el equipo de los Clarets. Ahora, el panorama de Oliver Sone parece mucho más alentador que hace algunos meses atrás. Recordemos que durante el último semestre estuvo cedido a préstamo en el Sparta Praga de República Checa, una experiencia que le permitió mantenerse compitiendo, aunque ahora el desafío es completamente distinto. El objetivo ya no pasa por buscar minutos lejos del club, sino por quedarse en Burnley y pelear un puesto entre el plantel que afrontará la Championship, torneo donde la exigencia física y táctica suele ser bastante elevada. Como se supo en las últimas semanas, el lateral nacional intenta aprovechar el cambio de contexto dentro de la institución. Tras una etapa donde tuvo poca continuidad con el cuerpo técnico anterior, ahora vuelve a empezar prácticamente desde cero. Al parecer, el nuevo técnico quiere evaluar a todos los futbolistas durante la pretemporada antes de definir quiénes seguirán siendo parte del proyecto. Esa decisión abre una puerta que Sone quiere aprovechar al máximo, porque sabe que una buena preparación puede cambiar completamente su historia en Inglaterra. Si hacemos memoria, hace apenas 3 días también sumó participación en otro amistoso internacional. Burnley visitó al Ajax en el Johan Cruyff Arena y terminó cayendo por 2-1. En aquella oportunidad el peruano no arrancó como titular, pero ingresó a los 70 minutos en reemplazo del brasileño Lucas Pires, acumulando así otros 20 minutos de competencia que siguen alimentando su ritmo futbolístico. En ese compromiso, el conjunto neerlandés golpeó primero gracias a Aaron Bouwman, mientras que Jadon Banel estableció el empate parcial, aunque la igualdad duró muy poco, porque apenas 5 minutos más tarde, el marroquí Abdellah Aouassane convirtió el 2-1 definitivo. Pero más allá del resultado, el cuerpo técnico volvió a observar a Sone dentro de un escenario competitivo frente a un rival de gran nivel europeo. Si revisamos los siguientes desafíos del Burnley, antes del inicio oficial de la campaña, aún deberá afrontar otro amistoso internacional frente al Torino de Italia, programado para este domingo 2 de agosto, desde las 9 de la mañana hora peruana. Será una nueva prueba para medir el rendimiento colectivo y sobre todo para que varios futbolistas terminen de convencer al entrenador, entre ellos Oliver Sone. Después llegará el momento de la verdad. Burnley debutará oficialmente el 8 de agosto frente al Notts County por la Carabao Cup, mientras que el 16 de agosto afrontará su estreno en la Championship enfrentando al West Ham, y allí ojalá que Oliver Sone pueda mantenerse en esta plantilla para transformar estos minutos de preparación en una presencia constante dentro del 11 principal. Por ahora el Colorado sigue respondiendo cada vez que recibe una oportunidad, y todo hace indicar que aún tiene mucho por demostrar. Y como se venía rumoreando, Sport Boys sacó adelante un triunfazo por 2-0 frente a ADT en el estadio Miguel Grau del Callao, por la segunda jornada del torneo clausura de la Liga 1. El cuadro rosado terminó jugando con un futbolista menos durante buena parte del complemento, pero igual encontró la manera de quedarse con los 3 puntos gracias a los penales convertidos por Hansel Riojas y Yuriel Celi. Una victoria que, sin duda, deja muy buenas sensaciones entre los hinchas chalacos.
Durante la primera parte, el compromiso fue bastante luchado en la mitad de la cancha, aunque con muy pocas emociones cerca de los arcos. Tanto Sport Boys como ADT intentaron imponer sus condiciones, pero les faltó claridad en los últimos metros y prácticamente no generaron ocasiones realmente peligrosas. Así, ambos equipos se marcharon al descanso con el marcador todavía igualado sin goles. Y cuando parecía que el partido seguiría bastante cerrado, el conjunto porteño adelantó sus líneas en el segundo tiempo y comenzó a buscar con mayor decisión la victoria. Sin embargo, a los 67 minutos recibió un baldazo de agua fría luego de que Eric González, quien había ingresado apenas 8 minutos antes por Saba, fuera expulsado tras una acción imprudente, dejando a los rosados con solamente 10 jugadores sobre el terreno. Lejos de bajar los brazos, Sport Boys mostró personalidad y siguió insistiendo para encontrar el primero. A los 75 minutos, Erustes provocó un penal después de ser derribado por Rugel dentro del área. Vale recordar que instantes antes, el atacante había desperdiciado una ocasión muy clara frente al arco tarmeño. Como se informó durante la transmisión, Kevin Ortega revisó la acción en el VAR y terminó sancionando la pena máxima, que Hansel Riojas cambió por gol para romper el empate. Y una de las grandes novedades llegó ya en los descuentos. Percy Laiza fue trabado dentro del área, y nuevamente con intervención del VAR, Kevin Ortega cobró otro penal a favor del cuadro rosado. En esta oportunidad, fue Yuriel Celi quien asumió la responsabilidad desde los 12 pasos y decretó el definitivo 2-0 para asegurar una victoria que suena más fuerte que nunca por la manera como se consiguió. Con este resultado, Sport Boys sumó 3 puntos muy importantes en condición de local y dejó claro que el carácter también juega. Ganó pese a disputar gran parte del segundo tiempo con un hombre menos y dio un golpe importante en el arranque del clausura. Veremos si este triunfo termina siendo el impulso que necesitaban los rosados. Ya sabes que puedes dejar tu opinión en los comentarios, porque te leo en la parte de abajo. Y vamos a revisar el rendimiento de los clubes peruanos en los torneos internacionales. Empezamos con la alegría de la noche. Cienciano del Cusco protagonizó uno de esos partidos que quedan marcados en la memoria del fútbol peruano, y es que el 0-2 sufrido en la ida obliga al papá a buscar una remontada perfecta en el estadio y encagárselas a la Vega, y vaya que respondió. Con autoridad, intensidad y mucha efectividad, terminó goleando por 4-0 a Lanús, dándole vuelta a la serie con un 4-2 global para instalarse en los octavos de final de la Copa Sudamericana. Desde el pitazo inicial, se notó que el conjunto imperial no quería especular. Aunque Ramiro Carrera inquietó los 5 minutos con un remate controlado por Ítalo Espinosa, la reacción llegó de inmediato. Apenas a los 6, Cristian Sousa encontró el espacio justo para asistir a Carlos Garcés, quien resolvió dentro del área y dejó sin opciones a Nahuel Lozada. Este tanto cambió completamente el ambiente, porque reducía la diferencia y hacía creer a toda la hinchada que la remontada era posible. Lejos de conformarse, Cinciano siguió manejando el partido. Carlos Garcés volvió a exigir a Lozada a los 15 minutos, mientras que el equipo mantenía una presión constante sobre la salida argentina. Lanús empezaba a sentir el desgaste físico y también la tensión. Esto reflejó en la tarjeta amarilla para Aquino apenas a los 14 minutos, todo al indicar que el cuadro cusqueño había encontrado la fórmula para incomodar al equipo rival, lucía ahogado, dejando bastante que desear en los momentos de mayor exigencia. Una de las grandes novedades fue la personalidad con la que el elenco peruano sostuvo su propuesta. Incluso cuando Claudio Núñez tuvo que abandonar el partido a los 21 minutos para permitir el ingreso de Carlos Cabello, el funcionamiento colectivo no perdió intensidad, al contrario, y obligó a Lanús a retroceder cada vez más cerca de su propia área. La insistencia tuvo premio a los 39 minutos. Alejandro Hover tomó la pelota, encontró el espacio desde media distancia y sacó un remate imposible para Nahuel Lozada. El 2-0 no solamente igualaba la eliminatoria, también provocaba que el estadio explotara de ilusión. Las redes sociales empezaban a quemarse por la actuación del cuadro imperial, y el hype alrededor de la remontada crecía minuto tras minuto. Pero aún faltaba otro golpe antes del descanso. En los descuentos de esa primera mitad, apareció otra vez Carlos Garcés, esta vez imponiéndose de cabeza tras un centro del área para establecer el 3-0. El delantero ecuatoriano completaba una actuación sobresaliente y pone delante al Cienciano en el marcador global. Poco después, a los 47, recibió tarjeta amarilla por celebrar junto a la tribuna, una amonestación que poco importó considerando el momento que vivía el equipo. En el complemento, como era lógico, Lanús realizó modificaciones con los ingresos de Alan Wolk y Ronaldo de Jesús, intentando recuperar una serie que se había complicado bastante en Cusco. Sin embargo, el cuadro argentino nunca encontró claridad para romper el orden defensivo liderado por Maximiliano Mondaraín, además de Kevin Becerra, Marcos Martinich e Ítalo Espinosa. Todos respondieron de gran manera cada vez que fueron exigidos. Por su parte, el polémico técnico Melgarejo también movía sus piezas.
Ingresaron además Robles y luego Henry Caparó. Mientras tanto Lanús buscaba alternativas con Benjamín Acosta y más adelante con Nicolás Morgantini, pero ninguna variante consiguió cambiar el desarrollo del encuentro. Incluso aparecieron tarjetas amarillas para el equipo visitante. Con el paso de los minutos, Cienciano entendió que no necesitaba desesperarse, esperó el momento indicado y administró la ventaja con inteligencia. Los argentinos adelantaron líneas tratando de forzar el descuento, aunque se generó ocasiones claras en el arco contrario. El equipo cusqueño defendía con orden y esperaba el espacio para liquidar definitivamente la historia. Ese momento llegó cuando el partido agonizaba. Después de que el árbitro añadiera 5 minutos, apareció un contragolpe perfecto. Carlos Garcés levantó la cabeza y asistió a Alejandro Hover, quien definió con tranquilidad para marcar el 4-0 definitivo a los 98 minutos. Era el broche ideal para una actuación memorable que confirmó la clasificación del conjunto peruano a los octavos de final de esta Sudamericana. Bueno, la verdad que nosotros cuando el equipo rival orienta el balón para salir hacia un costado, nuestra basculación es que ese carrilero salte con el lateral y los centrales basculen para tapar esa línea de pase. Y la otra pregunta, ¿qué tenemos que mejorar para hacer más goles? Nos vemos, gente, gracias por todo. Sí, le hemos ganado a Mineiro, le hemos ganado hoy al último campeón de la Copa, de la Recopa. Entonces eso tiene un valor, que fue el mejor partido que hemos hecho en la temporada y da una sensación de satisfacción por el rival que enfrentamos. Ahora el siguiente desafío será el Botafogo de Brasil, otro rival brasileño que exigirá el máximo nivel del cuadro imperial. Al parecer, Cienciano vuelve a demostrar que la Copa Sudamericana tiene un significado especial para su historia y que nadie puede darlo por vencido antes de tiempo. Y de paso, sus figuras como Carlos Garcés, Cristian Sousa, pero sobre todo Alejandro Hover, están dando que hablar incluso en la Videna, ya que a la casi confirmada información de que Perú juega en la altura de Cusco o de Puno, muchos piden al 10 de Cienciano como uno de los convocados fijos en el equipo Mano Meneses que juegue con la selección en estos partidos de altura. Lo cierto es que Cienciano se lava la cara después de un mal arranque en este inicio del segundo semestre, donde esperemos que repite la historia de hace más de 20 años. Como se los veníamos contando, la llave entre Sporting Cristal y Bragantino terminó definiéndose por detalles, y esos detalles acabaron inclinando toda la historia. Los celestes no pudieron sostener el equilibrio en un partido donde cada error costó demasiado caro, y finalmente quedaron eliminados en la Copa Sudamericana. Después de 0-0 registrado hace una semana en Lima, cualquiera de los dos equipos requería ganar para seguir con vida, pero fueron los brasileños quienes aprovecharon mejor sus momentos y sellaron el boleto hacia los octavos de final. Desde que comenzó el compromiso quedó claro que Bragantino quería asumir el control. Apenas a los 3 minutos consiguió un tiro de esquina y empezó a mover la pelota con tranquilidad, obligando a Sporting Cristal a retroceder varios metros. Los rimenses intentaban responder con alguna salida rápida, aunque les costaba encontrar espacios y el panorama dejaba la sensación de que el conjunto brasileño manejaba el ritmo del encuentro. Una de las primeras acciones que condicionó el desarrollo llegó a los 6 minutos, cuando Martín Tábara recibió la tarjeta amarilla tras una acción innecesaria. Esa amonestación temprana terminó convirtiéndose en un factor determinante porque obligó al volante a jugar con mucho más precaución. Poco después, a los 12, Cristiano da Silva también vio la tarjeta amarilla, luego de cometer una infracción que permitió un tiro libre peligroso cerca de la medialuna. Los brasileños siguieron insistiendo y estuvieron más cerca de abrir la cuenta. Rodriguinho probó a los 14 minutos, mientras que a los 15 apareció Jorginho. Este último tuvo una ocasión increíble que desperdició frente al arco. El equipo local no bajó la intensidad y volvió a generar otra llegada importante a los 26 minutos, cuando nuevamente Jorginho intervino en una jugada que terminó con un balón chocando en el palo. Ahí los hinchas celestes y empezaban a sentir la presión porque los brasileños se acercaban cada vez más. Cristal encontró algunos momentos para respirar. Yotun intentó sorprender con un remate de larga distancia a los 20 minutos, mientras que cerca del cierre de la primera mitad llegó la opción más clara para los dirigidos por el profe Roberto Mosquera. Una buena construcción ofensiva terminó con un centro de Cristiano da Silva para que Hernán Barcos conecte de cabeza, pero el arquero Clayton respondió con seguridad y evitó el 1-0 justo antes del descanso. En el inicio del complemento, Cristal realizó su primera variante con el ingreso de Maxloen Castro por Ian Wilson, buscando mayor profundidad por las bandas. Esto hacía indicar que el cuerpo técnico quería cambiar el desarrollo del encuentro, aunque la historia tomaría un rumbo totalmente distinto. Y es que todo cambió al minuto 53. Martín Tábara, que ya estaba acondicionado, volvió a cometer una falta, pero esta vez bastante polémica, porque no se percibe exactamente cómo fue su falta. La cosa es que el árbitro le sacó la segunda tarjeta amarilla, por eso los rimenses se quedan con uno de menos. Bragantino no dejó pasar semejante oportunidad,
Ese escenario hizo que las redes sociales comenzaran a quemarse por la frustración de los hinchas, conscientes de que esa acción podía modificar todo el panorama. La consecuencia fue inmediata. A los 57 minutos, luego del tiro libre originado por esa infracción, llegó un centro Lari, un doble cabezazo y finalmente Pedro Enrique apareció para establecer el 1-0. El arquero Diego Enríquez no pudo intervenir y Bragantino tuvo una ventaja que terminó siendo decisiva. Era un auténtico doble golpe para los rimenses, que ahora necesitaban reaccionar con un futbolista de menos sobre el terreno de juego. Pese a todo esto, Cristal no renunció al ataque. A los 60 ingresó Catriel Cabellos en reemplazo de Juan Cruz González, mientras que a los 63 llegó la ocasión más clara para igualar el marcador. Santi González encabezó una rápida transición ofensiva y sacó un remate que obligó a otra enorme intervención de Clayton, quien evitó el empate con una atajada que terminó siendo una de las imágenes del encuentro. Más adelante, a los 73 minutos, el técnico Mosquera decidió mover nuevamente el banco de suplentes, haciendo ingresar a Michael Hoyos por Hernán Barcos. Los celestes empujaban más con ganas que con calidad, pero Bragantino administraba la ventaja con bastante inteligencia. En los últimos minutos también apareció otra preocupación. A los 89, Luis Abraham terminó bastante sentido tras caer sobre su rodilla. Aunque permaneció en el campo de juego haciendo un esfuerzo importante, al final se tuvo que retirar. En las últimas, Max Loren Castro tuvo un remate casi a quemarropa, pero que nuevamente el portero Clayton pudo atajar de buena manera. Al final, el marcador no se movería y el 1-0 le sirvió a Bragantino para asegurar su clasificación a los octavos de final de esta otra mitad de la gloria. Luego de eso, sin las repercusiones. De esta manera, acaba la participación internacional de Sporting Cristal en el 2026, por lo que ahora estará concentrado al 100% en el campeonato local. Sin embargo, las críticas arrecian en la Florida, en especial luego la expulsión de Martín Tábara, que terminó creando la serie que había permanecido abierta tras el 0-0 en la ida en Lima. Y es que esta nueva expulsión del futbolista ha hecho que las redes sociales le peguen con todo al volante nacional, ya que no es la primera vez que deja Cristal en estas condiciones. Y sin las críticas también van con toda la dirigencia y no Sports, Biel Rafo y Chalaquita González. Otro de los grandes señalados es Roberto Mosquera, ya que el planteamiento y los replanteamientos del técnico nacional en los últimos 12 encuentros no han sido los mejores, y los haters que ya tenía antes de su llegada a la Florida ahora salen con todo a pedir su cabeza, porque no ven que el equipo bajo Pontino haya mejorado con respecto al primer semestre. Y esto nos lleva a un pedido que cada vez se escucha con más fuerza en las redes sociales: que contraten a Thiago Núñez, que está libre en el mercado de pases luego su salida de la Liga de Quito. Y si en esto a día de hoy se escucha muy pero muy exagerado, ojo, que si el equipo rimense sigue perdiendo en el torneo clausura y no puede remontar en la tabla de posiciones, no les quepa la menor duda que este pedido empezará a tomar mucho más fuerza, sobre todo si el técnico brasileño sigue libre en el mercado. Recordando además que Roberto Mosquera solo tiene contrato con los celestes hasta fines de año, por lo que quien te dice si es que la dirigencia de No Sports no decide rescindir anticipadamente a Mosquera si los resultados no lo acompañan y lo acercan de nuevo peligrosamente a la zona de descenso. Lo cierto es que en la Florida las caras son bastante largas. Ustedes son lo máximo. Nuestra comunidad logró la meta de suscriptores, por lo que tendremos el sorteo de la camiseta de fútbol en el canal. Atentos porque les traeremos más premios. Esta vez una pelota oficial si llegamos a la meta de 134.000 suscriptores, ya que el 51% de usuarios ven mis videos pero no se suscriben. Mejoremos ese número y seguiremos con más sorteos en el canal. Recuerda que hoy es un gran día y si no mañana, te prometo que lo va a hacer. Bendiciones desde el Perú profundo.